Adelgazar durmiendo. ¿Fantasía o realidad? Hola, soy Valeria Fuster de Hipnótica y soy hipnoterapeuta integrativa especializada en adelgazamiento, ansiedad y estrés. Sin duda alguna, un titular como este, adelgace mientras duerme, llamaría mucho la atención, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, pero a mí automáticamente, pues ese enunciado me despierta la fantasía de que yo podría ir a comer todo lo que a mí me diera la gana y por el simple hecho de echarme a dormir en la cama o en el sofá, porque ya estaría bajando de peso. A que sería una maravilla, ¿verdad? A que suena bien, pero ¿es realmente así? Podríamos decir que es una publicidad engañosa, ¿verdad? O si no, por lo menos tergiversada, ya que te puedo asegurar que no es que vayas a adelgazar por echarte a dormir, sino más bien es todo lo contrario. El hecho de no dormir y no descansar lo suficiente va a hacer que no puedas bajar de peso. Y vamos a explicar el por qué. Esto tiene que ver con las fases del sueño. El sueño tiene 5 fases. En la fase número 1, el sueño es bastante liviano y podemos ver que los ojos se mueven con rapidez debajo de los párpados. Ya en la fase 2, este movimiento de ojos cesa y la actividad eléctrica del cerebro comienza a ralentizarse. Es en la fase 3 y 4 cuando ya comenzamos a entrar en un sueño mucho más profundo. En la fase 3, las ondas cerebrales siguen ralentizándose y en la fase 4 casi se detienen. Pero lo interesante viene ahora, en la fase número 5. ¿Y por qué razón? Porque es en esta fase cuando entramos en lo que se denomina fase REM. Seguramente este término ya te suena, ¿verdad? Lo de la fase REM. REM son las siglas de Rapid Eye Movement y exactamente es en esta fase donde podemos ver que nuestros ojos se mueven mucho más rápido debajo de los párpados, la respiración aumenta su frecuencia, los músculos se paralizan, el corazón se acelera y es en esta fase REM donde se activa el metabolismo y la reparación del mismo. Las personas que tienen un sueño muy liviano escasamente llegan a la fase 2. ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando no se llega a esta fase REM, pues nos levantamos cansados, faltos de energía. ¿Y por qué razón? Pues porque no hubo reparación metabólica. ¿Y qué sucede cuando esto se prolonga en el tiempo? Pues que cada día nos levantamos más y más agotados. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo nos afecta esto de no poder dormir para no adelgazar? Pues si no dormimos, no adelgazamos. Así de simple. Todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo lo controla el sistema nervioso que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. Y a este sistema se le denomina sistema central autónomo. ¿Por qué razón? Pues porque trabaja en automático. ¿Y qué quiere decir esto, que trabaja en automático? Porque no está bajo el control de nuestras decisiones. Es un sistema que recibe un estímulo nervioso, lo cual genera o crea una respuesta automática. Para explicarlo y que lo entendamos un poquito mejor. Imagínense de pronto que acercamos nuestra mano pues a la llama de una vela. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando empecemos a sentir el calor en nuestros dedos, automáticamente y sin pensarlo, retiraremos nuestra mano del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que no intervienen nuestras decisiones. No es que pongamos la mano en el fuego y cuando sintamos el calor digamos, creo que sería conveniente que retirara mi mano del fuego porque empiezo a oler a chamuscado. Sería imposible, ¿verdad?
Pues eso es lo que quiere decir que es una respuesta automática. Ante el más mínimo estímulo, reaccionamos de forma automática. Y este sistema nervioso autónomo está dividido, digamos, en dos partes. Un lado es el lado parasimpático, al que también me escucharán llamarlo sistema pasivo, pues para simplificar un poquito y hacerlo más fácil de recordar. Y el otro lado, que es el lado simpático, y también para poder recordarlo le vamos a llamar a partir de ahora lado excitado. Así que parasimpático igual a sistema pasivo y simpático igual a sistema excitado. El sistema parasimpático o pasivo es el que regula el descanso, la reparación metabólica y el sueño. Para entenderlo mejor, por ejemplo, si habláramos de un vehículo, el lado pasivo sería como el pedal de freno del sistema nervioso. Por otro lado, el lado parasimpático o excitado es el que controla la función de supervivencia, de la cual hablaremos un poquito más adelante, y tiene que ver, pues, con entrar en acción. Volviendo al símil del vehículo, el sistema nervioso excitado sería como el pedal del acelerador de ese vehículo. Cuando este sistema nervioso está demasiado acelerado, demasiado activo, es cuando tenemos una mala calidad de sueño. Lo habrán probado muchas veces en el coche, que aunque estén detenidos, pisan el acelerador a tope y pueden ver cómo ese sistema empieza a girar y se acelera. Y la pregunta clave es, ¿por qué se acelera ese sistema nervioso? Y aquí, para comprenderlo mejor, es cuando vamos a darle una pincelada a lo que se denomina sistema de supervivencia. Hace millones de años, nuestros cuerpos, o más bien el cuerpo de nuestros antepasados, estaban pensados para reaccionar de forma muy rápida al peligro. Exactamente igual que los animales salvajes. O sea que constantemente tenían que estar alerta, bien para luchar o bien para huir, en caso de verse amenazados. Seguramente ya habrás oído en alguna ocasión, si te interesa este mundo de la gestión emocional y el desarrollo personal, habrás oído hablar de las 3 Fs. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú imagínate que tú, o más bien uno de tus antepasados, iba por la jungla y de repente, en medio de la selva, pues le aparecía un jabalí salvaje. Pues me imagino que este ser humano, pues al encontrarse ante este jabalí, pues habrá calibrado las posibilidades que tenía. Evidentemente, un jabalí, aunque sea salvaje, pues no es un enemigo demasiado grande. Y el hombre habrá pensado, pues con este enemigo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues luchar, pelear contra él. La primera F, fight. Pero supongamos que en vez de un jabalí, de repente a nuestro hombre salvaje se le hubiese aparecido, pues, un bisonte. ¿Qué hubiese pasado en este caso? Evidentemente, ante esta amenaza, imposible ponerse a pelear porque hubiese salido perdiendo. ¿Cuál es la otra opción? Pues lo que diríamos salir por patas, poner pies en polvorosa. O sea, fly. Pero ¿qué sucedería que de pronto nuestro hombre está un poco despistado y cuando se encuentra ante ese peligro, pues no tiene posibilidad ni de pelear ni de huir? Pues utilizaría la tercera F, una táctica que utilizan muchísimos animales, que es ante esa imposibilidad de pelea o de huida, al vernos amenazados, pues ¿qué hacemos? Pues nos hacemos el muerto y hasta que el peligro pase, es lo que se llama quedarse congelado, frozen. Cuando nuestro cerebro cree que nuestra vida está en peligro, pues libera automáticamente una sustancia llamada corticotrofinas. Esta sustancia estimula inmediatamente las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior de nuestros riñones. Estas glándulas adrenales son las que producen la adrenalina y el cortisol de tal manera que podamos enseguida entrar en acción, ya sea para correr, fly, o para pelear,
fight. Este sistema de supervivencia ha garantizado la supervivencia del ser humano para nuestros días, hasta nuestros días. Imagínate tú que por un momento un tigre irrumpiera ahora mismo la habitación donde tú te encuentras. ¿Cuál sería tu reacción? Pues lo más probable es que te levantaras de golpe de la silla y quisieras salir corriendo. ¿Y qué es lo que sucedería con tu cuerpo? Pues tu cuerpo automáticamente comenzaría a generar un montón de glucosa, que es el alimento de los músculos, y le enviaría o bien a tus piernas para salir corriendo, o bien a tus brazos para poder luchar contra ese enemigo que acaba de irrumpir. Pues evidentemente hoy en día la amenaza de un tigre es muy poco probable, pero sin embargo para nuestro organismo es exactamente igual si esa amenaza es real o imaginada. ¿Y cómo podemos ejemplificar esto mejor? Pues me imagino que sueles ir al cine, ¿verdad? Pues cuando vas a ver una película, si es una película, por ejemplo, romántica, seguramente dejándote llevar por la música, llegará un momento en que comenzarás a sentir cierto tipo de sensaciones agradables, de emociones agradables. Y si la película es uno de esos dramas donde el hombre se va tipo o acaba mal la relación, pues es muy probable que cuando quieras te dar cuenta, de forma completamente involuntaria, pues puede que una lagrimilla salga de tus ojos y se derrame por la mejilla, ¿no? Y en el caso de una película de terror, pues lo más probable es que estés constantemente en una tensión y de repente cuando se abra la cortina y salga el asesino con el cuchillo, pues pegues un brinco en la silla. ¿Y qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va a reaccionar exactamente igual que si fuera realidad. ¿Es ese peligro real? No, pero tu cuerpo lo va a interpretar exactamente como si lo fuera y va a hacer que tu cuerpo se llegue de cortisol. Hoy en día está claro que lo que decíamos anteriormente, la amenaza de un tigre es muy poco probable, pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un susto, como hemos dicho, que puede ser real o imaginario, como en el caso del cine, o quizás problemas con la pareja, problemas en el trabajo, tener malas relaciones con compañeros, cualquier obstáculo que podamos estar sintiendo en nuestra vida, las dificultades económicas que hacen que el cuerpo esté constantemente en estrés, o cosas tan cotidianas como cuidar de los niños, tener que estar repartiéndose en varias actividades. Y, por ejemplo, pues lo que más nos ha tenido tensionados en estos últimos tiempos, el confinamiento, que ya sabemos todas sus consecuencias, y esta pandemia que nos ha afectado y que nos sigue afectando, que nos pone en una tesitura de total incertidumbre y con esa situación de ansiedad por no saber lo que puede pasar. Pues todo este tipo de situaciones es lo que causa estrés. ¿Y cómo responde nuestro organismo a esto? Pues produciendo ese cortisol que hace que nos prepare bien para la lucha o bien para la huida. El cortisol obliga al hígado a sacar hacia afuera todo ese exceso de glucosa que se va generando por ese estrés en nuestro organismo. Si, por ejemplo, en una situación, como hemos hablado, de susto, de pánico, pues en ese momento, pues bien, puedes luchar o pelear, ¿qué va a hacer? Pues toda esa glucosa que está en nuestro organismo se va a liberar a través de ese movimiento. O, por ejemplo, que te pongas los tenis y salgas a hacer ejercicio. Pero tú imagínate una circunstancia de lo más cotidiana. Vas a tu trabajo o a llevar a los niños al colegio, vas en el coche, de pronto un atasco y toda la gente se empieza a poner nerviosa, empiezan a pitar, a gritar, tú ves que llegas tarde a tu cita. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el cuerpo entra en estrés, empieza a generar todo ese cortisol en sangre, que a su vez genera glucosa para preparar los músculos ante esa amenaza supuesta que interpreta tu cerebro. Pero evidentemente te encuentras dentro de un vehículo y en ese momento no vas a abrir la puerta y salir corriendo. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo ese exceso de glucosa, pues tu cuerpo no lo va a metabolizar.
Sin embargo, lo va a guardar para una ocasión futura. ¿Cómo? Pues en forma de grasa. ¿Y qué es donde se va a acumular principalmente todo ese exceso de glucosa que se ha transformado en grasa? Pues alrededor de tu cintura, porque es la zona que más cerca está de tu hígado. Seguramente habrás visto tú mismo, puede que te alimentes bien, que hagas ejercicio y sin embargo, a pesar de estar delgado, pues no puedes quitarte de encima esa barriguita o esos michelines. ¿Por qué razón? Porque toda persona que esté estresada va a acumular esa grasa en la zona del abdomen. Esta es una de las razones por la cual muchas personas no consiguen bajar su peso. ¿Y por qué razón? Bueno, volviendo al tema del insomnio. Nuestro organismo, durante el día, durante las horas laborales, o sea, las horas que estamos despiertos, pues en nuestro organismo se da mucha construcción y mucha destrucción de células. Nuestro cuerpo está constantemente generando células nuevas, lo cual se llama anabolismo, y destruyendo esas células que ya no le hacen falta para poder reemplazarlas, lo cual se llama catabolismo. Es un ciclo constante de construcción y de desconstrucción. Cuando uno consigue llegar a esa quinta fase del sueño, a la famosa parte REM, pues es ahí cuando el cuerpo repara todas esas células dañadas y reemplaza todo aquello que haya que reemplazar. También saca todos esos tóxicos que hemos acumulado en nuestro cuerpo hacia afuera. Por esta razón es tan importante que consigamos dormir por lo menos 7 horas. De lo contrario, va a ser imposible adelgazar. Pues ¿por qué razón? Como hemos dicho tantas veces, porque si no se llega a esa fase REM, que es donde nuestro metabolismo puede recuperarse, nos va a ser muy difícil poder bajar de peso. ¿Y qué es lo que nos puede provocar esa mala calidad de sueño? Pues, por ejemplo, lo que hemos hablado, situaciones como trabajar con personas tóxicas, recibir malas noticias, tener demasiadas preocupaciones en nuestra cabeza, incluso hasta ver el telediario antes de ir a dormir, cualquier cosa que pueda alterar nuestro organismo, ponernos en esa tesitura de estrés, va a, evidentemente, dificultar que podamos conciliar esos sueños. ¿Y qué es lo que sucede? Que si a la hora de irnos a dormir esos niveles de cortisol en sangre se siguen manteniendo demasiado tiempo, pues va a ser imposible que lleguemos a esa fase REM. Y si no llegamos a esa fase REM, pues reiteramos, ¿qué es lo que sucede? Pues que nuestro metabolismo no va a poder regenerarse y por ende nos vamos a levantar mucho más cansados, faltos de energía, con irritabilidad, lo cual nos va a producir muchísimo más estrés, que a su vez vuelve a subir el cortisol, que a su vez vuelve a dificultar el sueño y con lo cual vamos a estar constantemente metidos dentro de ese ciclo. La pescadilla que se muerde la cola. Y por otro lado, una de las consecuencias de estar en tensión de forma permanente es que nos va a dar hambre en todo momento. Y lo peor de esto es que no es que nuestro cuerpo en esos momentos de estrés, en esos momentos que viene el hambre emocional, porque no es un hambre física. ¿Cómo podemos distinguir el hambre física del hambre emocional? Pues el hambre física aparece de forma paulatina y una vez que nuestro cuerpo se nutre y esa necesidad está saciada, pues ya le envía la señal al cerebro de que está satisfecho. En cambio, el hambre emocional es un hambre que aparece de golpe, de forma instantánea. Eso es lo que llamamos ese famoso antojo. Y la mayor parte de las veces, si observamos lo que hay detrás de ese hambre emocional, es seguramente una necesidad de cubrir algún otro tipo de cosa. Puede pasar, por ejemplo, que el hambre nos venga cuando necesitamos llenar una necesidad de vacío, una necesidad de soledad, o quizás puede que incluso de aburrimiento.
Es una manera de cambiar nuestro estado de ánimo y pues romper un poquito en la situación en la que nos encontremos. Pero claro, ¿qué era lo que decíamos? Que cuando nos viene ese hambre emocional, el cuerpo no es que te pida por comer pepinos o brócoli, lo cual estaría muy bien, sino que te va a pedir hidratos de carbono y grasas. ¿Por qué razón? Porque como interpreta tu cerebro que tiene que tener la suficiente energía, la suficiente glucosa para esa tensión que ya hemos dicho que puede ser real o en este caso imaginada, pues necesita el combustible de forma rápida. ¿Y qué es lo que te va a dar un combustible, una energía de forma mucho más rápida? Por los hidratos de carbono y las grasas. ¿Pero qué es lo que sucede? Que efectivamente, si caemos en esta tentación, pues que vamos a acabar engordando. ¿Y qué es lo que pasa con esto del apetito? Pues que también se crean asociaciones en nuestro cerebro según los estímulos externos. Te habrá pasado muchas veces a lo mejor que llegas a tu casa y a lo mejor no en ese momento no tenías hambre, pero cuando llegas pues te encuentras que están cocinando un pollo al horno. Y nada más el hecho de sentir el aroma, pues en ese momento pues empiezas a sentir ya los ruidos de tu estómago rugiendo, pidiéndote comida. ¿Por qué razón? Porque hemos hecho una asociación ante un estímulo. Seguramente habrás oído hablar del experimento de los perros de Pavlov, ¿verdad? Y si no, pues aquí lo recordamos. Pavlov era un científico que hizo un experimento con los perros, los famosos perros de Pavlov, y todos los días a los perros a la misma hora les ponía la comida y cuando les daba de comer, pues tocaba una campanilla. Al día siguiente, a la misma hora, a los perros les ponía la comida y cuando empezaban a comer les tocaba la campanilla. Y así sucesivamente hasta que llegó un momento que Pavlov tocaba la campanilla pero no le ponía la comida a los perros. Sin embargo, los perros ya habían asociado esa campanilla con la comida y de forma automática comenzaban a saludar. Mira hasta qué punto sacan ventaja muchos productores, por ejemplo, de donuts, de este sistema nervioso autónomo que ante un estímulo reacciona, que muchas de estas fábricas de donuts, muchas de estas tiendas se encuentran a pie de calle. Y en la sala de hornos, donde los tienen ahí horneando, ponen unos ventiladores de tal manera que el ventilador lleve el aroma del donuts a la puerta del local. A lo mejor imagínate que un transeúnte o tú mismo en ese momento que pasas por delante sin ningún tipo de intención de comerte un donut, en ese momento te llega el aroma a tu nariz, empezándote a despertar un montón de sensaciones. Y puede que quizás sin darte cuenta y de forma automática, pues entres a comprar tu donuts cuando no tenías la más mínima intención de hacerlo. Evidentemente, esto se evita siendo consciente de cómo trabaja nuestra respuesta automática. En el himno del adelgazamiento, que es una de mis especialidades, se trabaja en base precisamente con esto. Reconocer dónde están esas asociaciones de comida cuando viene ese hambre emocional, saber qué necesidad estamos cubriendo con ese hambre emocional. Y esa reacción involuntaria que cuando empezamos a hacerla consciente a través de las sesiones de hipnosis, pues podemos romper esos circuitos neuronales y en vez de dejarnos llevar por la respuesta automática, pues hacer consciente y cambiar nuestros hábitos. En donde en otras circunstancias nos hubiésemos dejado llevar por el impulso, por esa conexión que hemos hecho y abrir la nevera cuando ni siquiera era la hora de comer y no teníamos una necesidad real de alimento, pues podemos reemplazarla pues con varias técnicas. En ese momento, pues beber un vaso de agua, lo cual nos va a hacer reconocer si es hambre física o hambre emocional. Hacer cualquier tipo de actividad que pueda salirte de ese estado. Ponerte de pie, dar unos saltitos como un masái, lo cual va a hacer
que te aumente la oxitocina, que es la hormona del bienestar, y automáticamente ya bajen tu nivel de cortisol en sangre. O a lo mejor simplemente hacer una llamada, ponerte a ver un vídeo de TikTok, algo que pueda cambiar, que pueda sacarte de esos patrones automáticos y romper un poquito de esas conexiones. Para poder ahondar un poquito más en este tema, ¿qué es lo que podemos hacer para paliar la causa del insomnio? Pues lo primero es equilibrar nuestro metabolismo, equilibrar esas dos partes del cerebro, conseguir lo que se llama la homeostasis. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues volviendo al símil del vehículo, desacelerar pisando el freno de nuestro sistema pasivo y de nuestro sistema excitado. Así, de esta manera podemos empezar a activar nuestro lado pasivo. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues hay varias maneras, hay muchas recomendaciones. Está claro que tener buenas relaciones de familia, buenas relaciones en el trabajo, hacer ejercicio, vida saludable, contemplar la vida, elegir un estilo de vida donde tú te sientas mucho más pleno y más satisfecho, pues una persona que se siente feliz, una persona que se siente en armonía, una persona que se siente en paz, pues evidentemente su vida va a ser mucho menos estresada. Pero somos conscientes de que no siempre es posible. Entonces, ¿cómo podríamos empezar hoy mismo a aplicar algunas series de pautas para poder conseguir ralentizar nuestro sistema nervioso excitado y activar nuestro sistema nervioso pasivo? Pues te voy a dar algunas recomendaciones, que son las mismas que utilizo con mis clientes de hipnoadelgazamiento, porque he observado que la mayor parte de ellos, cuando tienen ese sistema nervioso excitado, pues no consiguen una buena calidad de sueño. Entonces, una de las formas más rápidas para conseguir esa homeostasis, activar el sistema nervioso pasivo, es a través de las respiraciones. Las respiraciones automáticamente lo que hacen es, cuando empiezas a respirar de forma profunda, activa lo que son los nervios de los pulmones y automáticamente se activa el sistema nervioso pasivo. ¿Qué tipo de respiraciones podemos hacer? Pues inhalamos profundamente desde nuestro abdomen, retenemos contando hasta 8 y exhalamos. Repito, inhalamos, retenemos, contamos hasta 8 y exhalamos. Si lo haces verás que automáticamente comenzarás a bostezar. ¿Por qué razón? Pues porque se está activando el sistema nervioso pasivo. La recomendación es que cuando ya estés preparado para irte a dormir, cuando ya estés en la cama, hagas 20 de estas respiraciones. Y si a lo mejor te despiertas pues a mitad de la noche, pues para volver a conciliar el sueño, pues puedes volver a hacer este tipo de respiración. En el tema de los suplementos, pues es muy recomendable tomar magnesio junto con potasio. Se sabe que el magnesio es un buen relajante de nuestro sistema nervioso. Aquí el único inconveniente es en las dosis que podemos llegar a tomar. Dentro del magnesio encontrarás cloruro de magnesio, carbonato de magnesio y citrato de magnesio. Pues lo recomendable, si es posible, es que tomes citrato de magnesio y de potasio. La dosis del magnesio, pues la dosis es hasta que tu cuerpo, hasta que no haya intolerancia abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, cuando nos excedemos en la toma del magnesio, suele producirnos diarrea. Pues la dosis será hasta ese punto en que no te dé diarrea. Otra fórmula para poder activar nuestro sistema nervioso pasivo es exponerse al sol, tomar sol.
Pero no nos referimos a que te vayas a la playa y te pegues todo un día tirado en la playa. Hombre, si lo puedes hacer, pero siempre con cuidado, teniendo precaución con los rayos UVA. Basta con que te expongas 10 o 15 minutos al sol y ni siquiera tienes que hacerlo pues, en bañador. Simplemente con que haya un trozo de piel descubierto que pueda ser expuesto al sol es suficiente. ¿Por qué razón? Porque los rayos de sol penetran en la piel y se van distribuyendo a todo el organismo. El sol activa la glándula pineal y cuando esta glándula pineal se activa, pues produce lo que se llama la melatonina, que es lo que ayuda a conciliar el sueño. Muchas personas que sufren insomnio, pues les suelen recetar pastillas de melatonina. Hombre, si tienes la posibilidad, por ejemplo, nosotros que yo que vivo en Canarias, porque tenemos un clima privilegiado, o si vives cerca del Mediterráneo o en una sola donde te puedas exponer al sol, lo mejor es hacerlo pues de forma natural. Otra de las grandes causas del insomnio es la contaminación electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Pues todas esas ondas de nuestros teléfonos móviles, de nuestras wifi. Tú imagínate que en tu casa tú tienes instalado el módem, a lo mejor en el salón, y estás en la cocina y sigues teniendo señal wifi. Quiere decir que esas ondas electromagnéticas traspasan incluso el hormigón de las paredes y llegan hasta donde tú estás. Pues imagínate el impacto que este tipo de contaminación electromagnética puede tener en tu organismo. Con lo cual, evitar la luz azul del teléfono móvil o de la tablet o de la televisión, porque esto también va a hacer que dificulte nuestro sueño. Otro recurso también que sirve mucho es escuchar música de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú sabes que la música tiene graves y agudos y hay música de alta frecuencia y de baja frecuencia. La música de baja frecuencia pues empieza a relajar el sistema nervioso excitado y activar el pasivo. Si por ejemplo buscas en YouTube música para dormir, te encontrarás un montón de playlists de músicas de baja frecuencia que te pueden ayudar. Otro truquito, pues la conexión a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues nuestro cerebro da órdenes a los músculos para que se muevan a través de impulsos eléctricos. Y todo el estrés físico-emocional se va a almacenar en nuestro cuerpo en forma de corriente eléctrica en nuestro sistema nervioso. Cuando podemos ir a un sitio donde hay tierra o tal vez arena, te quitas los zapatos. ¿Por qué razón? Porque la suela de nuestros zapatos funciona como un atlante. Pues el hecho de poder poner los pies sobre esa tierra va a hacer que automáticamente toda esa energía de nuestro cerebro vaya descendiendo por nuestras columnas, se va ramificando a través de los nervios y podrás descansar toda esa electricidad del cuerpo. Te habrá pasado muchas veces, ¿no? Que tocas a una persona y de repente salta una chispa. Pues eso quiere decir que tu cuerpo pues está con un exceso de energía, lo cual provoca electricidad. Los electrodomésticos antiguos, yo me acuerdo que siempre tenían lo que se llamaba el cable a tierra. Pues ¿por qué razón? Pues precisamente para evitar electrocutarse por esa fuga de electricidad. Esto quienes lo saben muy bien, pues son las personas que meditan, ¿no? Que habrás visto aquello de irse al campo, respirar, abrazar un árbol. Al margen de la parte mística, digamos, esta es la explicación científica que tiene eso de ir a la tierra, quitarse los zapatos y tener esa conexión. Y por supuesto que a la hora de poder ayudar a nuestro organismo, pues también es importante el tipo de alimentación que llevamos. Cuando a mí me contratan para hipnoadelgazamiento, pues una de las primeras cosas que hago es hacerle un test para determinar si su sistema nervioso predominante es el pasivo, parasimpático, o excitado simpático. ¿Por qué razón? Todo lo que se produce en nuestro cuerpo es bien por un exceso o bien por escasez. Así como hay personas que tienen un sistema nervioso demasiado excitado,
hay personas que tienen un sistema nervioso demasiado pasivo, lo cual pues en este caso ralentiza su metabolismo, haciendo que tampoco consigan esa homeostasis y les dificulte a la hora de perder peso. Como estamos hablando de insomnio, y en este caso esto se debe a un exceso de energía en nuestro sistema nervioso excitado, pues los alimentos recomendados para las personas con sistema nervioso excitado son sobre todo ensaladas, abundancia de vegetales. Dentro de las proteínas, las carnes tienen que ser carnes blancas, como por ejemplo carne de pollo, carne de pavo, pescados blancos. Sobre todo estas personas tienen que evitar las carnes rojas, como pueden ser la carne de res, la carne de cerdo y el cordero. Es fundamental que coman alimentos bajos en grasa y sal. El queso, pues queso blanco o queso tierno, y como hemos dicho también quesos bajos en sal. Hay que evitar los pescados grasos, los pescados como el salmón, como el atún, la sardina, pues no son recomendables, así como mariscos, como los camarones, las almejas y las langostas, siempre y cuando se lo puedan permitir. Está claro que evitar a toda costa los refrescos azucarados porque eso generan muchísima glucosa. Lo mismo que el alcohol. El alcohol estimula el sistema nervioso excitado y lo más probable si bebes alcohol antes de irte a dormir es que te despiertes entre la 1 y las 4 de la madrugada porque es en el momento en que el hígado tiene que hacer su trabajo para poder metabolizar todo ese alcohol y sacarlo de nuestro organismo. Las personas con sistema nervioso excitado es recomendado que el café lo beban de forma moderada y sobre todo nunca más tarde de las 2 del mediodía, ¿no? Los huevos, pues los huevos sí que se pueden comer, pero siempre que sean revueltos o en tortilla francesa y evitar a toda costa comer los fritos, perdón. Y una de las recomendaciones que mejor les va a las personas con un sistema nervioso excitado es beber muchos jugos verdes. Jugos a base de apio, pepino, jengibre, espinacas, berros, brócoli, porque todo este tipo de vegetales ayuda a activar el sistema nervioso pasivo y por ende pues relajar el sistema nervioso excitado, además que ayuda a eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Y como truquito final, pues una infusión de plátano o banana. Esta infusión te va a ayudar a relajarte si la bebes antes de irte a dormir. ¿Cómo se prepara? Pues coges un plátano y lo cortas a la mitad con la cáscara, porque la cáscara contiene muchísimo potasio y magnesio, que ya hemos dicho que el magnesio es fundamental pues, para relajar nuestro sistema nervioso. Pues pones ese plátano a hervir y una vez que hierve, lo tapas y lo dejas reposar unos 15 minutitos. Y después ya, si quieres acompañarlo de un poquillo de miel, pues te lo puedes beber. Lo bueno de esta infusión, que también es apta para niños y ancianos, para ayudarlos a conciliar el sueño. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta el final de esta masterclass de adelgazar durmiendo. Espero que te hayan servido las recomendaciones y como agradecimiento por llegar hasta aquí y acompañarme hasta el final, pues me gustaría regalarte un audio que te ayudaría muchísimo antes de irte a dormir, precisamente para relajar tu sistema nervioso excitado y activar tu sistema nervioso pasivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para recibir este audio? Pues mandarme un correo a hipnosisdeadelgazamiento@gmail.com y te lo enviaré con muchísimo gusto. Pues muchas gracias por tu atención. Besos y muchos éxitos. Chao, chao.